Hola amigos, miren lo que tenemos por aquí. Nos dicen que si 20 obreros realizan una obra en 52 días, ¿cuántos obreros se tiene que aumentar para terminarla 12 días antes? Fantástico ejercicio. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver, desde el principio nosotros ya nos podemos dar cuenta que esto va a realizarse pues con una regla de 3, ¿no? Entonces nos dice que si 20 obreros, vamos a poner por aquí los obreros. Entonces dice 20 obreros realizan una obra en 52 días. Entonces por aquí vamos a poner los días. Muy bien, en 52 días. Muy bien, ¿cuántos obreros se tiene que aumentar? Entonces esa es la incógnita. ¿Cuántos obreros? Entonces la X va aquí, porque no sabemos cuántos obreros tenemos que aumentar para terminarla 12 días antes. Entonces aquí pues se suelen equivocar porque nos dice 12 días antes, no en 12 días, sino 12 días antes. Entonces 12 días antes, como dice aquí que se realiza en 52 días, 12 días antes serían 40, porque 52 menos 12 son 40. Muy bien. Y ahora sí vamos a determinar pues cuántos obreros se necesita. Primero tenemos que ver si es que es una regla de 3 directa o inversa. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto de aquí. Fíjense, tenemos 20 obreros y nos dice que la hacen en 52 días. ¿Entre cuántos obreros más necesito para hacerla en 40 días? Es decir, en menos días. Entonces fíjense, los días disminuyeron, son menos días, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuántos necesito? ¿Necesitaré más o necesitaré menos? Pues necesito más obreros para realizarla en menos días, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces necesito más obreros para realizarla en menos días. Por lo tanto, como los dos son diferentes, este signo con este signo son diferentes, entonces es una relación inversa. No es una relación directa porque no aumentan ni disminuyen directamente, sino inversamente. El uno disminuye mientras que el otro aumenta. Por lo tanto, cuando es directa, fíjense, simplemente hay que hacer esto. Se hace una fracción en ambos lados de la igualdad y se pone una igualdad aquí, ¿sí? Entonces me queda 20 sobre X igual a 52 sobre 40. Y luego despejamos X. Pero como es inversa, entonces toca invertir una de las dos fracciones. Yo voy a invertir esta de aquí porque nos conviene más para poder despejar más rápidamente la X. Entonces nos queda X sobre 20 y esto va a ser igual a 52 sobre 40. Recuerden que solo hay que invertir una fracción, no ambas. Entonces por aquí despejamos X y nos queda 52 por 20 y sobre 40, ¿sí? Este 20 pues queda en el otro lado multiplicando. Y despejando X obtenemos que vamos a simplificar por aquí, podemos simplificarlo directamente o paso a paso, ¿no? Entonces por aquí podemos decir la mitad 10 y la mitad 20. La mitad de 20 es 10 y la mitad de 5. Y la quinta 1 y la quinta 2. Muy bien, entonces de aquí sacamos la mitad de 2 es 1 y la mitad de 52 es 26. Muy bien, pudimos haber hecho desde un principio pues la veinteava y luego la veinteava de 40 que era 2. Y luego pues la mitad. Pero bueno, ya lo hicimos así paso a paso, ¿no? Entonces tenemos 26 sobre 1 que serían 26 obreros, ¿sí? X era los obreros, estábamos buscando obreros. Pero esta no es la solución aún, porque no nos pregunta cuántos obreros se necesitan para terminarla 12 días antes. Nos pregunta cuántos obreros se tiene que aumentar. Entonces fíjense, para construirla 12 días antes se necesitan 26 obreros. ¿Y cuántos obreros comenzaron? Pues 20. Entonces, ¿cuántos hay que aumentar? Hay que aumentar 6. Porque 26 obreros pues se necesitan. Y solo empezamos con 20. Entonces, la respuesta es que se debe aumentar 6 obreros. Fantástico, y esta ya es la solución de nuestro ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.